bienvenido a una nueva pizarra de Dice Salamanca. Hoy toca vocabulario. Hoy vamos a ver las palabras gracia y gracias. Y, por supuesto, cómo se utilizan y sus significados. Primero, caer en gracia, que significa agradar o caer bien. Vemos un ejemplo. Me cayó en gracia en cuanto lo vi. En segundo lugar, gracias a. Gracias a. Es por mediación de algo o de alguien. Vemos un par de ejemplos. Pudo sofocarse el fuego gracias a la rápida intervención de los bomberos. O, por otro lado, consiguió el empleo gracias a mí. ¿Qué gracia? Es una expresión que con ironía expresa molestia. Y vemos un ejemplo. Te he esperado 2 horas y ahora dices que no vienes. Mira qué gracia. Y para terminar, dando gracias, o también se puede decir gracias sin el verbo dando, esto significa satisfacción con un resultado. Vemos un ejemplo. Solo tengo un 5 en el examen, y dando gracias porque fui sin haber estudiado, sin estudiar. Muy bien, esto es todo por hoy, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dame tu ok y hasta pronto. Chao.